Muy buenas noches. Los micrófonos, las pantallas son suyas. Santa Cruz, Bolivia y el mundo lo escucha. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación y estamos encantados de estar en su programa. Muchas gracias. Juan Cruz Castiñeira, experto, periodista internacionalista, por favor, ponga en contexto esta entrevista para que la población, porque fíjese, ya le hemos preguntado a los políticos, ya le hemos preguntado a los futbolistas, a los cantantes, a los enfermeros, sobre temas de guerra Rusia-Ucrania, pero no hemos preguntado a quien conoce y a quien participó en lamentablemente una guerra, y es lo más valioso que tenemos en esta entrevista. Sin contar que históricamente la alianza Perú-Boliviana va a ser algo que más temprano que tarde se va a dar, porque Perú y Bolivia tienen unos lazos mucho más allá que de simples vecinos, porque Perú y Bolivia comparten una historia, porque Perú siempre ha dado de la mano a Bolivia. Tenemos hasta el mismo verdugo que se llama Chile, y tenemos un puerto en Guillo y estamos terminando un tren bioceánico. General Juan Carlos, general Juan Cruz Castiñeira, ¿algo más que agregar antes que...? Sí, doctor, algo muy importante, sobre todo para la prestigiosa audiencia que lo sigue. En el graph pone en general Juan Carlos Basalar Pérez, expresidente del Perú. Lamentablemente el Perú no tuvo la suerte de tener a un veterano de guerra como presidente. Él es más que un expresidente, es un héroe de la patria. Esta salvedad, a ver si pueden corregir. El general no fue presidente del Perú. Y yo creo que él durante los combates tuvo alguna dificultad de general. Bueno, las propias de los combates que siempre existen. Yo he tenido la oportunidad de estar en 2 de las guerras con Ecuador, en el año 81 y en el año 95. Es lamentable, como en una oportunidad conversaba con Juan, es lamentable que 2 países hermanos que a través de la historia han estado unidos por un imperio, terminen en esa triste realidad de enfrentarse a veces por un pequeño territorio o por algún tipo de discrepancia que exista. Gracias a Dios, durante esos 2 eventos de guerra, yo pude salir ileso, no tuve ningún problema. Donde sí tuve algún pequeño problema fue el enfrentamiento de la guerra contra terroristas, que aún todavía sigue con un remanente en el Perú, pero en su momento, cuando estuvimos ahí, sí, estuve a punto de... Tuve un bajón ahí, estuve a punto de perder la vida, pero creo que Dios me tocó y pude salir de esa, ¿no? Pero estamos aquí para el tema que está mucho más álgido en el mundo, que es el problema de Ucrania con Rusia, y que es necesario analizarlo de todos los puntos y ver bien también, y no solamente mirar quién puede ser el ogro o quién no. Lo que hay que ver es un poco de la historia, por qué sucede y cuáles son los entretelones que a veces los países ponen de manifiesto para poder hacer este tipo de eventos, ¿no? Como el que acaba de iniciar Rusia. Hay mucha tela que cortar. Hay lamentablemente lo más triste también que se ha dado casi que por primera vez en este conflicto es la censura a algunos medios de comunicación. Han sido censurados en Europa y en otros países, y bueno, pues no habíamos visto eso antes, no habíamos visto cómo le bajen la señal a medios de comunicación,
porque es posible que un medio de comunicación, o seguro que también tiene su corazón patriota, pero esos excesos que puede cometer un medio de comunicación son 1000 veces menos dañinos que la censura. Y Enrique nos va a hacer recuerdo de Voltaire, ¿no? Que dice, no estoy de acuerdo con lo que piensas. Correcto. Pero yendo a ver sobre el tema y aprovechando la presencia del general Basalar, los últimos reportes indican, por ejemplo, se escucha una explosión que sacude Kyiv. Este es en el minuto a minuto que reporta CNN. El alcalde de Kherson declaró que los militares ucranianos ya no están en la ciudad y que sus habitantes ahora deben cumplir instrucciones de la gente armada que llegó a la localidad. ¿Cuál es la interpretación que tiene, general, por la experiencia que usted tiene en estos temas específicos y a nivel internacional con esta invasión de Rusia a Ucrania? ¿Cuál cree que pueden ser las opciones de desenlace de esta invasión, general? Adelante. Enrique Salazar, un saludo, periodista boliviano. Gracias, muy amable. Mire, no podemos perder de vista que en un tiempo, en el siglo XVII, Rusia y Ucrania eran uno solo. Fue ya en 1930 cuando los bolcheviques fueron los que prácticamente crearon la Unión Soviética, y fue ahí donde Ucrania fue separada. Y lógicamente, ahí también Ucrania recibió a Crimea como una compensación, porque usted sabe que esa guerra mató como cerca de 7 millones de habitantes. Entonces, como una compensación a lo que había sucedido. Entonces de ahí parte todo este problema. Ya posteriormente, en el 2013, cuando nos damos cuenta cómo inicia esta situación, cuando Ucrania, de una manera abierta, comienza a tener algún tipo de negociaciones con la Unión Europea, en su mayoría económicas y comerciales, pero que ya había un desenlace a que podría llegar a la OTAN. Y eso, de alguna manera, perturbaba mucho a Rusia. Entonces es ahí donde Rusia reacciona y sucede la ocupación, pues, de la región del Donbass, y donde prácticamente recupera a Crimea. Que Crimea, lógicamente, quería ser ruso, porque la mayoría de sus habitantes hablan ruso y tenía preferencia con Rusia. Producto de eso, también 2 provincias se independizan, que es Donetsk y Luhansk, que también tienen mucha preferencia rusa, justamente por eso. Ahora, ¿por qué invade ahora nuevamente? Lo que dice Rusia, que es una continuación de lo que estuvo haciendo, porque durante todo ese tiempo, estos años, particularmente Donbass y Lugansk, que se han autodenominado repúblicas independientes, han sido objeto de que Ucrania ha estado hostigándola y Rusia denuncia como un genocidio, como una hostilidad, una serie de factores ahí. Rusofobia. Rusia, igual con Rusofobia. Así es. Le agradezco que usted puntualice eso, doctor, porque se está viendo la misma figura que sucedió con Georgia en el 2008, se está viendo la misma figura con Ucrania ahora. Entonces, lógicamente, el desenlace que puede existir y a lo que justamente acaban de anunciar en Canal N, que también estaba atento a esto, es lo que se está produciendo, lo que en un momento, yo no sé si usted recordará,
había una teniente coronel Kennedy, el ejército norteamericano, que ella era una geopolítica y gran estudiosa de lo que es el desenlace de las guerras, y ella por primera vez da el concepto de la guerra de la cuarta generación. ¿Y qué es, en síntesis, esta guerra? Es una guerra donde todo vale, todo vale. Es una guerra donde van a entrar los civiles armados, va a entrar la cibernética, va a entrar los contratistas. Lo que usted acaba de mencionar. Acaban de controlar, han perturbado a las prensas, la están censurando, entran espías, sabotaje, entran el ejército, las fuerzas armadas, entran las guerrillas, entra todo. Eso es lo que llamó esta oficial norteamericana como la guerra de la cuarta generación. Y yo creo que eso se está dando en ese pequeño espacio. El problema sería que la OTAN logre poner sus manos ahí. Si esto sucede, lógicamente estaría inmerso Estados Unidos. Yo creo que el desenlace sería un poco fatal. Porque Rusia, si nosotros hacemos un poquito de memoria hace poco, en el discurso que da Putin antes de que suceda todo esto, él claramente dice, he tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial, dice, ¿no? ¿Para qué? Porque no estaban de acuerdo que durante 8 años estas repúblicas estuvieran subiendo una opresión y el genocidio por parte del régimen ucraniano, dice, ¿no? Y puntualiza al final, para ahorrar, puntualiza diciendo, cualquiera que se enfrente, cualquiera que se interceda, nosotros seremos tajantes en enfrentarlo, estamos preparados y sabemos que esto va a ser algo sin precedentes. Miren la amenaza tajante que da Putin. Y yo creo que ahí él estaba haciendo un poco de guerra psicológica. Usted sabe que existe la guerra psicológica y esa guerra psicológica contra Ucrania, que le está dando el último campanazo para que deponga y diga, bueno, deja que yo intervenga, recupero lo que corresponde y quédate ahí. Porque llega una oportunidad cuando Ucrania también, como Ucrania quiere pertenecer a la Unión Europea y también de paso entrar con la OTAN, entonces eso es algo que lo amenaza muy, muy cercamente a Rusia, porque entendamos que Ucrania es la puerta abierta que tiene la Unión Europea para entrar hacia Rusia, porque Ucrania es la única república que tiene acceso hacia Europa. Y lógicamente esa parte este de ese territorio ruso es un territorio llano, no tiene mayores obstáculos naturales ni accidentes geográficos que le permitan darle una ventaja de poder defenderse. Es totalmente llano. Entonces esa es la amenaza que tiene Rusia y por eso creo que es su reacción. Ahora, el desenlace puede suceder cualquier cosa. Lo triste sería, como digo, que la OTAN entre y que entre Estados Unidos. Ojalá no sea así, porque parece que ya la OTAN ha decidido que Ucrania no va a formar parte de ella y la Unión Europea también un poco que le va a la espalda. Alemania, General, sí. Yo quería poner este contexto, ¿no? Yo también he escuchado horas de horas las explicaciones de Vladimir Putin, un político que sirvió en la KGB, en inteligencia, una buena formación política, a diferencia del presidente de Ucrania, que es, creo, artista, por decirlo así fácilmente, ¿no? Cómico. Entonces, el presidente Putin decía que iba a hacer, que tenía que hacer esto, y países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, hasta Italia, dijeron que iban a enviar tropas y la Unión Soviética entra a Ucrania.
¿Usted tiene la idea por qué no uno cumple su amenaza y los otros no cumplen sus amenazas? ¿O es que van a dejar el trabajo sucio en manos de los llamados contratistas militares, por no decir mercenarios, que existen en el mundo? Es una muy buena pregunta, doctor, bastante objetiva. Yo considero de que el mensaje que ha dado Putin, particularmente en esta parte de su discurso, ha sido claro. Y valgan verdades, Rusia es actualmente el país más poderoso en su parte bélica. Lo adelanta enormemente a Estados Unidos, que supuestamente es la superpotencia mundial. Rusia se ha preparado durante 14 años, 13, 14 años para esto, y ha almacenado grandes réditos que, según entiendo, son como 600.000 millones de dólares que tiene en una reserva, aparte que tiene reservas de gas, de petróleo, de alimentos, de una serie de cosas, y su fuerza bélica ni siquiera está considerada en esos montos. No forma parte de un activo. Eso es muy aparte. Hemos visto su poder. Entonces, todo esto ha hecho que, lógicamente, haga pensar a estas potencias que usted acaba de mencionar. Porque, inclusive, ya hizo que él está pensando disuadir nuclearmente. Lo ha dicho muy claro. Yo no creo que ningún país quiera que en el momento que Rusia lo haga, en cuestión de 2 minutos, entre 30 segundos a 2 minutos, le caigan 30 ojivas nucleares en su capital. Y usted, justamente en el concepto que habló la teniente coronel Kennedy, habla que las guerras se van a llevar a cabo en las grandes ciudades, en las grandes capitales. En ese momento, cuando ella dijo esto, parecía una locura, pero sin embargo es lo que se está dando actualmente. Yo creo que ese es el punto de quiebre a que esas potencias no entren. Inclusive Alemania ya prohibió el pasaje de armas por su país, que supuestamente iba a apoyar, lo ha prohibido. España también. España también. Francia no se ha pronunciado mucho, pero desde que se pronunció no ha dicho nada. Entonces está en un stand-by. Yo creo que esa podría ser la respuesta a su pregunta, doctor. Sin embargo, sin embargo, hay algo preocupante. Hay algo muy preocupante. Rusia, que es el abastecedor principal de gas hacia Europa, y nosotros sabemos que todo eso pasa pues, por el subsuelo de Ucrania, ya no necesariamente, por lo que te he hecho, ha hecho un embargo del gas. O sea que este invierno que se viene para Europa va a ser, pero devastador. Escúcheme, mi general. Va a hacer cosas diferentes, ¿no? Usted comparte conmigo esta frase, primero en referencia al embargo que hace Europa a Rusia, siendo que Rusia le provee no solo de gas, de energía para el invierno fundamentalmente, sino que le provee de alimentos. Daría la impresión de que sería como ese marido celoso que se castró para castigarla a su mujer, porque en realidad es un tiro al pie que se está dando Europa. Número uno. Así es. ¿Usted cree así también? Número dos. Yo creo que por ahí es la orientación. Rusia, y como le digo, es parte de la guerra de la cuarta generación. Todo vale. O sea. Segundo aspecto, ya yo en la recta final, para dejarle a la doctora Saucedo, al compañero Enrique Salazar, yo soy del 61, recuerdo que no existía FM, teníamos radio AM y onda corta. Y era religioso todas las noches escuchar, por un lado, La Voz de América y por otro lado, Radio Moscú.
y después escuchar la BBC de Londres cuando era más o menos neutral. Ahora resulta que toda la información que nos llega a nuestros países de este sector del mundo y a la misma Europa es información que ha sido escogida, que está siendo manipulada y que se está vetando, se está censurando a la parte contraria. Entonces, yo creo que eso nos aleja cada vez más de encontrar la verdad a los pueblos como los nuestros. Sí, yo creo que sí. Y es cierto lo que usted menciona, porque si usted ve, inclusive en las mismas redes sociales, solamente se pronuncian hacia un solo bando, lógicamente poniéndolo del agresor, ¿no? Pero entendamos que también Rusia, en este caso, lo que está haciendo es encontrar su seguridad, que se siente amenazada, ¿no? Porque entendamos de que así como cuando se creó la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial, ¿para qué fue exclusivamente? Para frenar la expansión soviética. Para eso se creó. Y nació con pocos países. Su máximo país fue 12, hoy son 30 países, que inclusive ya hay países de los que se disolvieron con la Unión Soviética, como es el caso de Checoslovaquia y otros países más. Entonces, Rusia lo que no quiere es que eso avance, pero a su vez Rusia también está haciendo lo mismo, porque no dejemos de lado el famoso Foro de Sao Paulo, acá, en Sudamérica, aquí, el Foro de Sao Paulo, porque Rusia también está utilizando, o sea, en otras palabras, haciendo una analogía, Rusia está haciendo lo mismo que ha hecho Estados Unidos con la OTAN, él lo quiere hacer acá con el Foro de San Pablo. Y yo sospecho que después que se disolvió la Unión Soviética, supuestamente Cuba dejó de ser subsidiado por los soviéticos, pero yo creo que actualmente Rusia nuevamente está ahí. Y ya tenemos Venezuela, Brasil, tenemos Nicaragua, entonces no sería nada raro. El Salvador, que fue, El Salvador cerró, le tiró las puertas a los norteamericanos y se fue a hacer negocios con los chinos. Lo mismo ocurre aquí, digamos, en Bolivia, próximamente en Chile, quizás se vuelva en el Brasil. Y la preocupación es esa, ¿no? La preocupación es que nos están dejando a una parte de la población sin toda la información, la censura. La censura de la prensa no lo pueden hacer los países que bajo el nombre y el eslogan de libertad y democracia censuran la prensa. Pero yo no coincido en algo, y discúlpeme el atrevimiento. Yo creo que la guerra de cuarta generación que usted habla, que habla la teniente coronel Kennedy, de meter a las ciudades, eso ya ocurrió pues en 1945, cuando hicieron el genocidio de Hiroshima y Nagasaki. Largaron bombas atómicas en plena ciudad donde estaban la gente, los civiles, y donde estaban cuarteles militares. Entonces, no sé si por primera vez se va a meter la guerra en las ciudades, ¿no? No, usted tiene razón. Las dos bombas atómicas que lanzó Estados Unidos fue lógicamente para terminar la guerra con Japón. Lógicamente ahí ya se daba esta situación. Pero desde ahí hacia adelante, en todos los conflictos y en todas las guerras que han habido, no ha habido un pronunciamiento sobre esto. Y esta guerra de cuarta generación, de la cual habla esta comandante norteamericana, bueno, no solamente tiene que ver con eso, sino también, digamos, con el empleo de todo lo que se tenga
a la mano, ¿no? Entonces, es un concepto, lógicamente, geopolítico, más que bélico, y lo que hay es que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, hay que tenerlo en cuenta en eso. Ahora, se tiene conocimiento de que, así como Estados Unidos, Rusia tiene ploteado las grandes ciudades. Ahora, no perdamos tampoco de vista de que hoy Rusia está siendo cuestionada por esto, sí, duramente. Y lógicamente, lo que ha hecho viola el derecho internacional. Legítimamente está violado porque ha invadido, ha destruido puertos, aeropuertos, ha hecho tantas cosas que no hay ni vuelta que darle el asunto. Pero tengamos en consideración que si hablamos del bloque occidental, ¿cuántas veces esto lo ha hecho Estados Unidos? Ha invadido Afganistán, ha invadido Irán, por Vietnam, Corea, Panamá, imagínate, ¿no? Y por Granada. Sin embargo, ahí no sucede eso. Entonces, justamente ahí va la censura de que usted habla, ¿no? Claro. Doctora Saucedo, ya en la recta final, antes de pasarle la posta a nuestro corresponsal Juan Cruz. Adelante. Buenas noches, general, ¿cómo está? Una Doctora, buenas noches. Con la utilización de armamento nuclear, ¿cuáles serían los efectos, las consecuencias en ese sentido? Perdón, ¿podría volver a repetir su pregunta? No la escuché muy bien. Buenas noches, sí. En relación a la utilización de armamento nuclear, en caso de que se desate una guerra nuclear, ¿cuáles son los efectos que ocasionaría esta utilización de armas? Ok. Mire, usted ha hecho una pregunta muy dura, muy directa. Existen instituciones dentro de los ejércitos, el Perú también la tiene actualmente, que son centros de entrenamiento y también de proyecciones de las guerras. Entonces se hacen los famosos juegos de guerra. Entonces, en estos momentos, acá en el Perú, en Chorrillos, está el centro de proyecciones de guerra que se encuentra al costado de la Escuela Superior de Guerra, al costado del CAE. Y ahí hay proyecciones que se hacen. Y mire, tenemos conocimiento de que Rusia tiene tal poder con respecto a la parte nuclear, que prácticamente en 5 o 6 horas estaría enviando más de 30.000 ojivas nucleares a distintas partes del mundo. Puede hacerlo. Y si esto sucede, en menos de 5 horas estaríamos hablando de la muerte más o menos como de 90 millones de personas. Es terrible. Es terrible, es totalmente terrible. Es terrible. Y de esto, lógicamente, tienen conocimiento las potencias y, lógicamente, Estados Unidos. Entonces, yo considero que también Estados Unidos tiene algo así. Pero Estados Unidos no va a atacar a otras ciudades, sino atacaría solamente a Rusia, por lógica. Y aquellos países que de repente se levanten y estén con Rusia, que no creo que haya muchos en este momento. Y Rusia ya lo ha dicho, nosotros solos tenemos la capacidad para hacerlo. Y eso es lo que los hace pensar a todos, ¿no? Eso es lo que los hace pensar a todos. Juan Cruz. Perdón, general, siga. Disculpe que le interrumpa. No, hay conocimiento de que actualmente Rusia ha puesto en funcionamiento un sistema de submarinos nucleares no tripulados. O sea, estamos hablando como si fueran drones, pero en el mar. Que se encuentran en estos momentos
frente a todas las ciudades que él considera que puedan ser sus enemigos. Puede ser la costa este, De estos la submarinos costa oeste, nucleares. Sí, le escucho. puede ser frente a la costa este de los Estados Unidos, Sí, frente a las costas oeste de Europa, quizás todavía en aguas internacionales. así es. ¿Cuál es la particularidad? Que estos submarinos no son detectados. Ya. Y su tamaño es bastante reducido, pero sus capacidades son muy grandes. Y actualmente estos submarinos van a ser los que van a lanzar los misiles. Y Juan todos están Cruz, esperando que perdón. sea el presidente de la República que va a apretar que va a apretar el botón. El botón Eso ya pasó de moda. del ya. Valentín Eso ya- Negro. es de película. Sí, ¿no? Juan Cruz, por favor, adelante. Muchas gracias, doctor. Lo más interesante de la vida de nuestro héroe Juan Carlos Basalar Pérez, no solo que participó en la guerra del Cenepa, sino que participó de alguna manera en el proceso de paz del año 98 entre Ecuador y Perú, después de tantas décadas de guerras, conflictos. Lo más esperanzador es hablar de la paz. En este caso, tú que viviste el proceso de conflicto y sobre todo de paz, de la paz definitiva que gozan los peruanos y ecuatorianos, ¿se puede lograr la paz entre rusos y ucranianos o es una utopía? Yo considero que sí se puede lograr la paz. Nunca se puede cerrar las puertas a lo que realmente se quiere. Lo que sucede es que en estos momentos, esta etapa que estamos viviendo de esta guerra, esta etapa, es bastante hostil, es bastante calculadora, es bastante difícil de poder predecir. Y lo que siempre está en la mente de todos nosotros cuando hablamos de una guerra que está donde uno de sus participantes es Rusia o puede ser Estados Unidos, pero cuando son potencias de esa naturaleza como ellos, siempre en nuestras mentes viene una gran guerra o una tercera guerra mundial, y que es lo que nadie quisiera, porque sería devastadora. Yo creo que Rusia no va a llegar a ese extremo. Solamente lo haría. Y yo creo que aquí no hay ningún tipo de precedente, siempre y cuando la OTAN y Estados Unidos ingresen a este conflicto. Mientras tanto, Rusia creo que no va a hacer más allá de lo debido. Es más, yo considero que Rusia en un momento va a hacer un alto y va a ayudar a Ucrania a levantar el problema en que ha entrado, porque Ucrania no tiene el poder que tiene Rusia. Ucrania económicamente no es tan poderoso. Ucrania es un país que más tiene digamos, un alto índice en la agricultura y bueno, algunas otras cosas, pero no tanto como el poder que tiene Rusia. Entonces, lógicamente, se está viendo bastante oprimido y yo no sé cuánto más pueda resistir con lo que Rusia está haciendo. Porque si Rusia hubiera querido destruirlo hace rato, hubiera mandado otras fuerzas y ya Ucrania a veces se ha desaparecido. Pero creo que esa no es la intención de Rusia. Rusia no tiene la intención de desaparecerla. Lo que tiene la intención es hacer un algo a lo que supuestamente Ucrania quería hacer, en unirse a la OTAN y pertenecer a la Unión Europea, que es también una aspiración de ellos, porque no quieren tener vínculo con Rusia. Pero también entendamos que en Ucrania, así como Crimea, así como Donetsk
y Lungan han sido provincias que por propia voluntad se han separado de Ucrania. Eso no ha sido una influencia rusa, es por propia voluntad de ellos. Y Rusia los toma como que son rusos y por eso se ha levantado. Pero creo que ese es un pretexto y la verdadera condición que existe ahí es frenar lo que podría ser el ingreso de la OTAN y la Unión Soviética a través de Ucrania. Yo considero que sí se va a dar la paz. Yo creo que Rusia ya ha hecho bastante y a esta altura del partido yo creo que ya ningún país va a entrar. Rusia se va a dar cuenta y Ucrania va a haber un momento en que también va a pedir un alto porque no va a poder soportar más, porque la OTAN no puede actuar porque Ucrania no forma parte de la OTAN. Eso sería ya como declararle la guerra directamente a Rusia. Rusia lo tomaría así. Ahora, Estados Unidos es itinerante, forma parte de la OTAN y lógicamente también tiene sus intereses personales. Así ¿no? es. Y no va, y ya no aguanta. No aguanta Estados Unidos que llegue un avión, algunos soldados con su pijama de madera, muertos. General, muchas gracias por esta explicación. Le voy a pedir al amigo Enrique Salazar que trate de que 2 palabras, se llama, ¿no? 2 minutos. Correcto, así hacer un resumen de todo lo que nos ha dicho el general. Realmente, de todas las entrevistas que hemos estado teniendo en el programa anterior que tenemos en este sede que conducimos con el doctor Carlos Subirana, ha sido lo más claro lo que he escuchado con relación a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, con la experiencia que tiene el general Basalar. Nos ha ilustrado y nos permite tomar mejores conceptos, mejores líneas editoriales para poder enriquecer al televidente como también a la gente que nos sigue en las redes sociales. Felicitaciones, general Basalar. El periódico también. Correcto, la Estrella del Oriente, que va a tener este contenido de esta entrevista con el general Basalar y que tiene altísimo nivel de audiencia, especialmente en las redes sociales y también en lo impreso, porque sigue vigente en lo impreso. Felicitaciones, general Basalar, y ha sido un gusto escucharlo y más que preguntarle, ha sido una gran oportunidad escucharlo con las preguntas de la doctora Saucedo, del doctor Carlos Subirana. Ya tenemos la oportunidad de conocerlo personalmente, general, a ver cuándo nos visita aquí en Bolivia, en Santa Cruz. Gracias por todo y que tenga buenas noches, general. Muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches. Con todo gusto. Muchas gracias, doctor Carlos Corte, Subirana. gracias, general. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.